¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Soy el pastor Mario de Capilla Calvario y estas son las buenas noticias de hoy. El día de hoy, iglesia, continuando con nuestros devocionales en el libro de Proverbios, el título de hoy es Legado. Y entre paréntesis puedes poner la integridad o la necedad. Una vez más, legado, la integridad o la necedad. Hoy estaremos en el capítulo 20 y como hemos de Proverbios y como hemos estado estudiando estas últimas semanas, el libro de Proverbios nos exhorta a vivir una vida en santidad, una vida en sabiduría, una vida justa, una vida íntegra. Y el capítulo de hoy, Proverbios 20, nos reta precisamente a eso, ya que muchas veces podemos tropezar y estar viviendo una vida en necedad y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, si tú me acompañas en tus Biblias, el capítulo 20 de Proverbios, y vamos a enfocarnos en un versículo, que es el versículo 7. Una vez más, el título es Legado, la integridad o la necedad. El versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. En otra versión te dice, justo es quien lleva una vida recta y honrada, dichosos son los hijos que siguen su ejemplo. Hermanos, muchas veces estamos preocupados o enfocados en dejarle un legado a nuestros hijos, o sea, una herencia, ya sea una cuenta de banco, cosas materiales, y a todos nos gustaría recibir algo así, ¿por qué no? Pero la mayoría de las veces, en vez de que eso sea una bendición, se puede convertir en una perdición. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Este versículo lo quiero dividir en dos partes. La primera parte, que dice, camina en integridad. Camina en integridad. Entonces, tenemos que primero entender qué significa la palabra integridad y también para ver qué significa la palabra necedad. La palabra integridad es esto. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses de otros. Es alguien que es honesto, que tiene firmeza en sus acciones y actúa de manera correcta. En otras palabras, es alguien en que puede confiar uno. Y la palabra necedad, lo que es totalmente lo contrario, dice, se refiere a la cualidad o característica o índole o condición de un necio. Y en otras palabras también se le conoce como un palurdo, como un tonto, como un mantecato, como un burro, como un ignorante. O sea, cualquier acción que demuestra una poca actitud o inteligencia. Y eso es lo que viene siendo la necedad. Entonces, si regresamos al versículo 7, dice, camina en su integridad. Aquí nos está diciendo que como cristianos, nosotros necesitamos estar caminando constantemente. Porque como te doy este ejemplo, un ciclista, el ciclista necesita estar en constante movimiento, porque en el momento que la bicicleta se detiene, se cae. Entonces, por lo mismo, él tiene que estar pedaleando y estar moviendo en la bicicleta, porque el momento que está estable, se va a caer. Y nosotros, si lo comparamos a nuestra vida como cristianos, nosotros necesitamos estar moviéndonos. Cuando aceptamos al Señor, Él nos hizo justos, nos hizo rectos. Y por eso necesitamos estar creciendo, necesitamos estar activos en Él. Lo que necesitamos hacer es aprender y aplicar las cualidades de Él para poderlas poner en práctica en nuestras vidas día a día y enseñarle eso mismo a nuestros hijos, como Él nos las enseña a nosotros. Entonces, la segunda parte del versículo dice, dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Hermanos, la palabra dichoso quiere decir que son felices, que son privilegiados, que son bendecidos, que son afortunados. Cuando nosotros como hijos de Dios seguimos su ejemplo, donde estamos viviendo una vida íntegra, somos bendecidos. Y así pasa con nuestros hijos, porque ellos están siguiendo el ejemplo de sus padres, como nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Hermanos, en el Salmo 112, capítulo 112, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Quiero terminar con estas palabras, hermanos. Te animo, te animo, hermanos, que si estás viviendo una vida que no es íntegra, conforme a la voluntad del Señor, nos arrepientamos. Nos arrepientamos, ya que su palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. Y si tú quieres enfocarte y darle un regalo a tus hijos,
que sea eso, vivir una vida íntegra, que tengan un temor a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el vivir una vida íntegra en santidad es lo que le agrada al Señor. Y por eso Él pagó ese precio. Y estas son las buenas noticias de hoy.